Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a tu séptima clase en vivo de la asignatura Antropología de la Educación. El día de hoy vamos a continuar con algo que tenemos pues latente ahí en la clase grabada y que vamos a realizar algunos ejemplos. Así es que te pido que tengas tus apuntes de la clase anterior y que de esa misma forma también tengas listos tus ejemplos. Así es que vámonos a compartir pantalla para iniciar con la clase del día de hoy. Ok, listo. Entonces nos quedábamos en esta parte, ¿no? De la complejidad de las sociedades modernas y dependiendo de su estructura. Ok, aquí vamos a hacer un paréntesis. Hacer un pequeño cuadro sinóptico, mapa mental más bien. Vamos a utilizar esta herramienta que en lo personal me parece maravillosa. Ok, las sociedades modernas tienen diferentes formas de crearse, empezando por el territorio, determina determina la manera social, cultural y económica en la que un ser humano se va a desarrollar. Después de eso, pasamos a algo que podría ser lógico, pero que a veces este, se omite, ¿no? Y es, bueno, sí, me tocó vivir en un país más desarrollado que en otro, pero esto va a determinar que pueda tener acceso a mejores oportunidades en la vida dependiendo del número de habitantes. ¿Sale? Esto es importante. El territorio y el número de habitantes va a determinar lo siguiente. Mi nivel, mi nivel de adaptación. Te lo bajaré, acuérdate que es mapa mental. Mi nivel de adaptación. ¿A qué? Mi nivel de adaptación a la sociabilidad. Mi nivel de adaptación a la sociabilidad. Y, ay, no sé, y a la cultura. ¿Ok? Entonces, en este sentido, entre más grande sea el territorio, la complejidad de cada persona, dependiendo del número de habitantes, la complejidad de cada sociedad dependerá del número de habitantes que estén inmersos en ella. ¿No? También platicábamos sobre las sociedades modernas y hablábamos un poco de la tecnología y la revolución industrial. Ok, las sociedades modernas dependen mucho de, ¿cómo decirlo? De sus formas de producción económica. Entonces vamos a tomar primero esta. Ok, las sociedades modernas se consideran modernas en el momento en el que sus formas de producción determinan su inteligencia, cómo se utiliza, su nivel cognitivo para el desarrollo de tecnologías.
¿Sale? En estas tres. ¿Sale? Es así como comenzamos a fundamentar la complejidad de nuestras sociedades. Una vez que tenemos esto, vámonos a lo que nos importa, ¿no? Que es, ¿cómo hacemos para preservar, reproducir o innovar estas formas de producción o estos medios a través, a través de esto, a través de la educación? Y a través de la educación encontramos que esto se convierte en un reto, porque ¿cómo llevamos todos estos conocimientos de aquí a toda esta extensión de territorio, a todo este número de habitantes, y que además, um, esta forma de educación, permíteme tantito, tenga un impacto en cualquiera de sus generaciones y tenga un impacto de crecimiento social? ¿Cómo le hacemos? A través de, a través de las leyes. Estas leyes nos van a permitir tener un mayor control, orden de las actividades, de las conductas y de los procesos. De cómo vamos a ir llevando estos procesos jurídicos territoriales, estos procesos de adquisición de cultura, de adaptación, de sociabilidad, de adaptabilidad, ya lo he dicho, estos procesos y formas de producción, es decir, cómo van a estar retribuidas las cosas dentro de esta nueva sociedad, etcétera, ¿no? Es así como cerramos el tema 7.1 con la complejidad de las sociedades modernas. Ahora, vámonos de lleno al tema 7.2. Son los grupos minoritarios en sociedades de alta complejidad. Y es que en las ciencias sociales una minoría, ojo, concepto de estudiar, en las ciencias sociales, una minoría no solo se refiere a una medida estadística, sino que puede referirse a categorías de personas que ocupan pocos o ningún cargo de poder social en una determinada sociedad. ¿Sale? Vamos a anotarle y vamos a anotarle bien. El sociólogo Louis Wirth definió a un grupo minoritario como un grupo de personas que, por sus características físicas o culturales, son señaladas de los demás en la sociedad en la que viven para un trato diferencial y desigual y que por lo tanto se consideran objetos de discriminación colectiva. Esta definición incluye criterios tanto objetivos como subjetivos. ¿Por qué? Vamos a abordarlos. La pertenencia a un grupo minoritario es atribuida objetivamente por la sociedad con base en las características físicas o conductuales de un individuo, la etnia, la raza, el género, la sexualidad. También es aplicada subjetivamente por sus miembros, quienes podrán utilizar su condición como base de identidad grupal o solidaridad. Siguiente diapositiva. Y es que los grupos minoritarios, en otra definición, son aquellos que poseen una identidad propia y se diferencian del resto de la sociedad, ya sea por su raza, orientación sexual, religión, etnia o discapacidad. Ojo aquí porque ya estamos viendo que no solamente los que son menos, sino aquellos que se mantuvieron o que se preservaron a través del tiempo. En sociedades de alta complejidad, los grupos minoritarios se enfrentan a una serie de problemas. ¿Cuáles? Tomen nota. Pueden ser discriminados y tratados de forma diferente debido a sus diferencias culturales o físicas, lo que genera una discriminación colectiva hacia ellos.
Además, los grupos minoritarios diariamente afrontan una realidad desfavorable, la discriminación en lo personal y en lo laboral. En ocasiones no tienen acceso a las mismas oportunidades y derechos que el resto de las personas. Los grupos minoritarios son parte de la discriminación de las grandes sociedades, según lo habíamos platicado el sociólogo Louis Wirth. Y además es miembro de la Escuela de Sociología de Chicago, y es que estos grupos minoritarios son aquellos que están siendo tratados de forma diferente. Anótenle bien, grupos minoritarios, lo voy a anotar aquí porque esto lo vamos a resolver. Minoritarios son tratados de forma diferente. Ok, ahora, esto no solo es diferente, sino desigual debido a lo que ya platicamos, diferencias culturales o físicas. Se observa una discriminación colectiva, es decir, tú eres un ser singular y hay muchos seres colectivos que se acercan a realizar este tipo de conductas, pues si hay que decirlo, discriminatorias. ¿Sale? Es por ello que se observa que los grupos minoritarios diariamente afrontan una realidad desfavorable. Ojo con la palabra, desfavorable. Es decir, viven dentro de un ambiente o de una sociedad en donde todo parece estar en contra de ellos y al mismo tiempo representa una alternativa para poder afrontar la vida desde las carencias de su propia cultura. Ok, entonces, en este sentido, aquí, eh, llegamos a lo siguiente, ¿no? Se observa que los grupos minoritarios que están afrontando estas realidades desfavorables sufren discriminación en lo personal y en lo laboral. Siempre se encuentran en desventajas porque reciben un trato diferente y es que en ocasiones no tienen acceso a las mismas oportunidades y derechos que el resto de las personas. En el caso de las sociedades de alta complejidad, los problemas que enfrentan los grupos minoritarios pueden ser más complejos. Por ejemplo, en el caso de las minorías culturales, el problema eh, de la integración es más difícil porque la mayoría de los casos llegan sin conocer el idioma. Esta situación pues no les permite acceder a muchos puestos de empleo, ¿no? Porque no tienen el mismo estilo de comunicación que aquellos que están dentro de este círculo, ¿no? De este gremio, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Que, o sea, ¿qué hace? Que se vayan excluyendo cada vez un poco más. Y es que en general las minorías siempre serán un grupo vulnerable por el simple hecho de ser menos. ¿Sale? Y al ser menos, pues pueden ser dominados por la mayoría reinante. Por lo tanto, es importante que se tomen medidas para proteger sus derechos y garantizar su inclusión en la sociedad. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo siguiente, para entenderlo un poco mejor, okay, vamos a revisar un clip, permítame tantito. Ojo y atención aquí, ¿eh? Estamos hablando de un grupo minoritario por etnia que llega a una ciudad y pasa lo siguiente. Lo que quieras.
María, hermana en gracia. Mi cartera, me robaron mi cartera. ¡Ay, chofer! ¡Agárrenlo! Vamos a regresar un poquito. Verdaderamente son cosas que a diario vivimos los que viajamos en el metro. El que alguien huela mal, el acoso sexual a las mujeres, los empujones, la diversidad sexual, que te caigas o golpes por el exceso de gente al salir, robo de carteras o celulares, etcétera. Y aquí podemos ver algo de lo que platicamos, ¿no? La realidad es que lo complejo es que a mayor cantidad de extensión, que a mayor cantidad de extensión territorial las necesidades son muchísimas más. Y si en este camino de sociabilidad, de adaptación, de enriquecimiento cultural, no vamos generando los medios de transporte, de producción, de ocio, de recreación, para que la educación sea esta manera en que las leyes nos van a dar paz y armonía, control a la mayoría poblacional o a todos en un sentido utópico, pues entonces podemos pasar al siguiente tema, que es, tenemos generaciones que van haciendo y que se tienen que adaptar a la cultura. Eso lo vamos a llamar infancia y primera, segunda y tercera infancia. Y después tenemos a
los que son los encargados de manejar por etapa reproductiva y productiva y funcional a los organismos de la sociedad, es decir, aquellas personas entre los 30 y 60 años que están ocupando un puesto en el que dictaminan cómo es que se va a seguir reproduciendo la cultura o cuáles son los cánones o los estándares establecidos. Pero ahora pasamos a este término. ¿Qué pasa con los del medio? ¿Qué pasa con los jóvenes en sociedades modernas y la búsqueda de identidad cultural? Bueno, ellos están en el inter de dejar este proceso de adaptación a la cultura para tomar ejemplos reales, vivenciales y de éxitos, si quieres decirlo de alguna forma, en los cuales guiarse. Vamos a revisar un poquito. Las identidades juveniles se refieren a la búsqueda de cada adolescente de lo que realmente es, tanto por sí mismo como en cuanto a miembro de una sociedad. Pero no solo se trata de un proceso de búsqueda, sino también de elección. No hay que olvidar que el ser humano es un animal social y por lo tanto es fundamental para su desarrollo que ocurre cuando comienza su transición a la vida adulta al encontrar su hueco en la tribu. Y es aquí donde aparecen esto, las tribus urbanas, esas tribus que nacieron de la urbanización para cumplir roles culturales, sociales, éticos, morales o intelectuales dentro de la misma sociedad. Estas identidades pueden adquirir un alto grado de complejidad y además no necesariamente son estáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que un adolescente en un momento dado puede encontrar una identidad con la que se identifica y se siente a gusto, pero pasado un tiempo, que puede ser breve o que puede ser largo, podría decidir que esa identidad ya no le representa por completo y puede embarcarse de nuevo en la búsqueda de otra identidad que realmente le satisfaga. Conviene hacer una puntualización entre dos vertientes de las identidades juveniles. Por un lado, pueden referirse a la identidad personal, cómo me quiero ver ante los demás. Y por otro lado, a la identidad grupal, cómo quiero que los demás me perciban, en qué grupo quiero que los demás me reconozcan. La primera de ellas es en la que la persona necesita para poder, es la que la persona necesita para poder saber y expresar quién es por él mismo. Es la imagen que tiene de sí mismo y la proyecta a los demás, aquella por la cual los demás le conocen y saben quién y cómo es. Se trata de lo que le convierte en único y especial. La identidad grupal o social, por otro lado, aunque también proyecta características de la propia persona, lo hace en relación a su grupo de pertenencia, clasificándose en un grupo en concreto que se caracteriza por una serie de rasgos, ya sean físicos, de comportamiento, de vestimenta o de cualquier otra índole. En ocasiones, la identidad social es elegida por la propia persona, pero a veces son los demás los que le atribuyen dicha etiqueta, aunque el individuo no haya elegido pues, lo que le están inculcando o atribuyendo personalmente. Dentro de las identidades juveniles, eh, lo que veíamos como identidad personal o autoidentidad tiene una gran importancia para la posterior autoestima del adolescente, puesto que correlaciona de manera directa. Es decir, si una persona cuenta con una identidad personal positiva, lo más probable es que esto le genere una autoestima alta y, en otro sentido, los jóvenes con una autoidentidad de carácter negativo van a tender a sufrir una autoestima baja. Y esto es por elección personal. La gente se da cuenta y te trata de acuerdo a cómo te autopercibes. Las identidades juveniles pueden atribuirse tanto a la propia autoidentidad como a la identidad social. Platicamos ahorita. Según la segunda categorización, podemos encontrar infinidad de grupos coloquialmente conocidos como tribus urbanas, donde muchos adolescentes encuentran los rasgos que satisfacen la imagen que buscan y además el apoyo de un grupo de pertenencia compuesto por iguales con los que poner en común sus pensamientos y acciones es cosa del día a día. Las tribus urbanas sirven de ejemplo para la búsqueda de identidades juveniles. Basta decir que son muchas. ¿Cuáles son?
todas aquellas que tengan fines comunes. Punks, rappers, fresas, intelectuales, deportistas. Son estos pequeños grupos liderados por adultos que te van dando o que te van marcando un paso dentro de la sociedad, en los círculos en los que posteriormente te vas a desenvolver. En cuanto a la identidad cultural, encontremos a la identidad indígena juvenil, no ajena a estos efectos simbólicos y comunicacionales que la globalización cultural denota por vía del consumo cultural. Los jóvenes se identifican con otro tipo de elementos culturales no territoriales, es decir, desterritorializados. Es atraído por los bienes culturales y de moda, es decir, lo que representa un estatus en la sociedad: vestimenta, música, gustos, lugares, actividades de ocio y recreativas, etcétera. Y presenta comportamientos individualistas, entre otras cosas. Y esto es... Ok, vamos a ver otro ejemplo. Los hemos. También todas esas pulseras que tiene puestas. Yo no dudaría que vistiera de negro con pantalones entubados y playeras que son más chicas que su talla. Respeta mi vida. ¿Qué no escuchaste que ya llegué? No nos toca, ¿no? ¿Puedo pasar? Ah, qué chistosita. ¿Qué es todo esto que pintaste en las paredes y en la puerta? Mamá, ¿puedes no empezar con tus rollos, por favor? Pero hija, no está bien que hagas esas cosas. ¿Qué significa eso de grita más fuerte? No lo entenderías. Si me lo explicaras. Mamá, por favor, hay que dejarlo así. Hija, por favor, yo trato de entenderte, pero tú no dejas que yo me acerque a ti. ¿Para qué, mamá? Tú siempre me terminas regañando, diciendo que todo lo que hago está mal. Solo trato de orientarte, decirte lo que es correcto para que no sufras. Sufre todo el mundo, mamá. La vida es sufrimiento. ¿Cómo puedes decir eso? Ya, mamá, por favor, nunca me vas a entender. Salte de mi cuarto. Mira lo que compré. Los tenis que me pediste, porque los tuyos ya están muy viejitos. A ver. Verdes. ¿Me trajiste tenis verdes? ¿Y estos? Ni siquiera son tenis, mamá. Sí, son tenis, son los más modernos que encontré. Es un color que está de moda. Ajá. Yo los quiero negros. Ya tienes mucha ropa negra. Es tiempo de que uses cosas de otro color. Ahora resulta que me vas a decir cómo vestir. Ma, yo los quiero negros. Ese es el color que a mí me gusta. A lo mejor que los regreses porque yo no me lo voy a poner, ¿eh? Ok, aquí estamos viendo que es complicado que pues sí, un joven se adapte a la identidad cultural de alguien que ya eligió cómo ser percibido y en qué grupo de pertenencia
se desarrolla y es complicado y es diferente, ¿no? Entonces hay que ser muy claro en este proceso antropológico, no son clases de escuela para padres, hay que ser muy claro en este proceso antropológico y saber en qué momento de la búsqueda de identidad y en qué tipo de sociedad moderna o tradicional estamos elaborando nuestro estilo de crianza para que después podamos ir a futuro y revisar cuáles van a ser los componentes del siguiente tema. ¿Y cuál es el siguiente tema? La transmisión cultural en zonas de urbanización. Y es que la transmisión cultural es la forma en que una persona aprende sobre una nueva cultura al involucrarse y sumergirse en la cultura y las personas que lo rodean. Otro término para este aprendizaje cultural, otro término para esto, para esta transmisión cultural, es aprendizaje cultural. La transmisión cultural se refiere a la forma en que una persona aprende sobre los comportamientos sociales que conforman una sociedad en particular. ¿Ok? Te lo subrayo aquí. Súper importantísimo, pregunta de examen. Los comportamientos sociales dictan lo que se espera de una persona y cómo interactuar con otras personas. La forma en que las personas se comunican entre sí, así como las costumbres y tradiciones que son importantes en un área en particular, son el resultado de los comportamientos sociales. La transmisión cultural también se refiere al proceso por el cual los conceptos de una cultura se transmiten de generación en generación, desde el aporte de la herramienta educativa. Esta valiosa información también se puede transmitir de forma intercultural. El proceso de transmisión cultural ocurre constantemente a medida que las personas se mezclan entre sí. Ojo a este detalle. El proceso de transmisión cultural ocurre constantemente a medida que las personas se mezclan entre sí, captando señales culturales de sus interacciones, y también se puede aplicar a subculturas dentro de una sociedad más amplia. Una persona puede permanecer dentro de una cultura más amplia y elegir aprender sobre una subpoblación más pequeña de personas. Es decir, yo pertenezco a un estatus social, pero conozco en su mayoría cómo se desarrollan o qué valores, qué principios morales, éticos profesa cada tipo de subcultura o de subpoblación. Ojo, este tema ya lo vimos, ¿eh? La enculturación es el proceso mediante el cual las personas reciben información sobre su propia cultura. Es decir, se van empapando de cómo son las formas preestablecidas de aceptar dentro del territorio, del grupo de personas en el que estén inmersos. Los medios de comunicación son una forma popular mediante la cual las personas aprenden sobre la cultura que los rodea, y las redes sociales también se están volviendo cada vez más populares porque vemos pequeños grupos de gran impacto. Ya lo vimos la clase antepasada. El proceso de enculturación también da como resultado la competencia intercultural, que es el principal objetivo de la transmisión cultural. La competencia intercultural es cuando una persona puede comunicarse con éxito entre culturas de acuerdo con sus creencias y comportamientos. La persona está libre de estereotipos y prejuicios y comprende lo que es importante para diferentes grupos de personas. La competencia intercultural produce una sociedad más cohesionada y pacífica en general. Es decir, tiene mayores cimientos. Los cimientos son más grandes, más gruesos, más cohesionados, porque de esta manera están coexistiendo todas las culturas en esa misma persona. Por lo tanto, el valor del respeto, la equidad, la justicia, la moral se entiende desde todas las culturas, ¿no? Desde este proceso que ya veíamos en la clase pasada, en la antepasada. La teoría de la transmisión cultural nos dice lo siguiente: estudia cómo una persona aprende sobre una nueva cultura, aborda los déficits culturales que han surgido en la sociedad moderna, y el proceso también se enfoca en la inmersión y la reflexión como una forma de aprender sobre la subcultura y las culturas extranjeras. La teoría de transmisión cultural afirma que esta transmisión cultural
se logra principalmente a través del aprendizaje experiencial, solamente a través de la experiencia. Es como un individuo aprende sobre la cultura que lo rodea. Es un tipo de experiencia inmersiva, donde una persona aprende al estar expuesta a la cultura y luego imitar lo que ve. Esto es similar al aprendizaje por enseñanza, donde el individuo aprende un concepto y luego retiene la información al poner la información en sus propias palabras. El aprendizaje experiencial se centra en las experiencias culturales de la vida real. Las experiencias prácticas forman la columna vertebral de este tipo de fenómeno cultural. Las personas aprenderán rápidamente sobre las creencias, comportamientos y expectativas de un grupo específico de personas porque se rodean de las creencias de la subcultura. Esto es, bueno, ahorita les pongo un ejemplo. El aprendizaje experiencial también incluye una forma de prueba y error y habrá una curva de aprendizaje en la que un individuo puede cometer errores sociales mientras navega por la nueva cultura. Estudiar en el extranjero es una excelente oportunidad para sumergirse completamente como persona en una nueva cultura o sociedad. Otras duraciones más cortas de exposición funcionan bien. Un individuo que intente la transmisión cultural debe estar completamente comprometido con el proceso y listo para aprender los ideales que conforman la nueva sociedad en la que está ingresando. Debe incluirse una experiencia concreta en la que el individuo se exponga a la cultura. Luego, esta persona debe reflexionar sobre la experiencia y lo que aprendió. Ok, de esta manera, la forma de pensar se vuelve abstracta, y es decir, los significados de la subcultura significan diferente para cada persona de acuerdo a las experiencias, valores y cultura en general. De esta forma, encontramos que existen variaciones culturales y evolutivas. ¿Sale? Esta teoría de transmisión cultural nos dice que existen factores que pueden afectar a la cultura y cómo se comparte su información con otros. ¿Cuáles son estos factores? La situación política, social y ambiental general de una región puede tener un efecto dramático en su cultura. La evolución cultural es el concepto de que las sociedades cambiarán y desarrollarán sus culturas con el tiempo en respuesta a su entorno. La cultura es fluida y responde al entorno de una sociedad. Si el entorno cambia, una cultura se adaptará como resultado de ese entorno cambiante. Cuando se desarrolla un cambio dramático en cualquiera de estas áreas, puede causar un cambio en la cultura llamado variación cultural, lo que significa que habrá un cambio en los ideales, creencias y tradiciones en ese grupo de personas. Esta es una respuesta directa al clima que los rodea. Un ejemplo extremo de variación cultural es la guerra, un hecho tan devastador para las estructuras políticas, sociales y físicas de un área pueden dejar a las personas sin necesidades básicas. Esto puede provocar un cambio en las normas a medida que cambian sus prioridades a la supervivencia. Por ejemplo, las personas pueden dejar de ir a la iglesia en un día específico si su lugar de culto ya no se considera seguro. Yo te voy a dejar este video para que hagamos un estudio antropológico. Y lo platicamos la siguiente semana. ¿Ok? En este otro puente sí nos El encontramos título es a 10 chicas transmitiendo en vivo. Algunas están bailando, otras están... Me adentré al oscuro mundo de los streamers callejeros, de las streamers callejeras de China. Hoy hablaremos del submundo de los streamers callejeros de China. Ok, ¿qué elementos vamos a revisar? La complejidad de las sociedades modernas. Ahí anótale la complejidad de las sociedades modernas. El otro punto que vamos a estudiar es la juventud en las sociedades modernas. Y el último, formas de transmisión cultural. De mi parte ha sido todo. Te dejo este video, lo puedes buscar, es muy reciente.
Nos vemos la siguiente clase. Mi nombre es Abraham Gómez y ha sido un gusto y un placer compartir clase contigo.